La temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Vieron que estamos atravesando un fenómeno de ciclogénesis? ¿Qué? Sí. Oh. Que va a traer lluvia. Ay, ¿cómo? Disculpame, ¿vos trabajás en C5N? ¿Se ¿Vos laburás en C5N? Estamos atravesando un fenómeno meteorológico llamado ciclogénesis. Oh. También Sí. apodado bomba meteorológica, que a mí me gusta más. Eso es muy amarillista. hay que Es decir. viento intenso, Sí. ráfagas de viento muy intensas, sí. lluvia y Sí. mucho frío. Corríjame los meteorólogos del otro lado y un abrazo grande siempre al servicio meteorológico. No dan ganas de vivir. Porque hoy sos especialista en... Hoy me cansé de ser especialista en el Venezuela. Senado, en Venezuela Perfecto. y la guerra Rusia-Ucrania y me hice especialista meteorológico. Bien. Bueno, muy bien, recibimos en los estudios de Futurock al director ejecutivo de Tejido Urbano, a Fernando Álvarez de Celis, que tiene la amabilidad de venir. Tenemos mucho por charlar con él. Fernando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias, No, por en favor. primer lugar, por venir. Bueno, el último informe justamente da cuenta de que casi 4 de cada 10 jóvenes de entre 25 y 35 años, la franja etaria que más nos escucha y que más nos mira, viven con sus padres o abuelos. Es así. Analizamos la encuesta permanente de hogares que hizo el INDEC desde el 2004 hasta ahora. En el 2004 daba 31% de los jóvenes viviendo con sus padres y esto aumentó en el último año y medio, llegando hasta el 38% de los jóvenes que viven con sus padres. Es decir, casi 4 de cada 10 jóvenes. ¿Dijiste en 2004? 2004, 2004, 30%, 31%, sí. Claro. y hoy casi 40%. Casi 40. Y con ciclos que van... eso te iba a preguntar. Sí, ciclos que van con la crisis aumentando, digamos, ese 10%, le podríamos ponerlo a la crisis, a las distintas crisis económicas, y cuando se mejora un poquito, los chicos vuelven a estar. De hecho, nosotros... ¿Y cuándo fue el mejor indicador? En el 2004. Habla mucho del país. En 2004 fue y el mejor. 2012 volvió a bajar. Bajó y Y después en el 2017 volvió a empeorar, digamos, ahí va siguiendo un poco la variable económica, pero quería contar que el año pasado la Cámara Inmobiliaria nos pasó el dato, en función de estas investigaciones, que el 60% de los contratos hechos por jóvenes de esta edad, el año pasado el 60% fueron para atrás, o sea que fueron a la inmobiliaria y dijeron no lo puedo pagar y dieron de baja el contrato, con lo cual un dato nuevo de estos datos es que la mayoría de chicos que no se habían ido de la casa de los padres, pero estos datos reflejan chicos que vuelven a la Eso casa iba a de los padres. preguntar, Claro. si ese 4 de cada 10 es los que nunca se pudieron ir, No lo o tenemos, es todos, es no, los que, es todos, pero lo que queremos, y los datos nos muestran un poquito, son los que vuelven. los que vuelven con sus padres. Claro. Digo, y ahí tenés como dos factores. Uno es la falta de crédito hipotecario. No tenés crédito hipotecario hace mucho tiempo y eso agrava la situación. Y por otro lado, otro estudio que hicimos es el 40% aproximadamente de los ingresos de una familia van a los alquileres. Cuando vos tomás esta población te da entre el 60 y el 70%. Sí. Entonces, En jóvenes de 25 a 35 años, el Exactamente. 60% De su del salario ingreso en alquiler. sí, y cuando haces, ustedes que tienen... Sí, de estoy esta- pensando, estoy haciendo cuentas en mi mente. mientras tanto hablas. y te da más o menos... o- Y sí, te diría que Sí. sí, con los aumentos de ahora, sí. Por eso, entonces, opción 1 es volver con los padres. Imposible, O imposible. pónganse en pareja. Y no Eso- se separen. Esa Claro. es otra opción. Y aferrate a tu pareja. Aférrense a su pareja exitosa. Tiene- Pero no tengan tiene- hijos. tiene- Bueno, porque ahí tenemos otra cuestión. Sí. No arrancamos con lo socioeconómico, pero una cuestión es la cultural también. Y no digo que se amplió la adolescencia, pero hoy los Decilo, chicos... decilo. No, bueno, estudian hasta más plazo. Claro. Hay un tema también que es las universidades. Antes los chicos, o muchos chicos del interior, tenían que venir a la ciudad y desprenderse, digamos, de su hogar paterno para venir a estudiar. Y hoy, como pueden estudiar en muchas provincias, también eso amplía que en muchas provincias aumentó bastante, más notable que en la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de chicos que viven con sus padres. Por la situación económica, pero también por cuestiones culturales, de no pagar un alquiler, de venir a la Claro. ciudad a estudiar, porque estudian en el lugar donde se criaron. Bueno, pero el fenómeno de eterno estudiante es algo que al menos mi generación lo vive muy en carne propia también, porque en las universidades, no digo que tengan que adaptar todos sus planes de estudio a otras modalidades, pero ya el pibe que puede meter la carrera en 5 años es... No existe más. Claro, no existe más. Con lo cual, eso también obviamente hace que el mercado laboral para esa gente es menor y terminan conviviendo con sus padres. Claro. Claro, yo mientras estudié conviví con mi madre. ¿Hasta Y qué edad? yo mi primera carrera también. Y 30. No, mentira. No, No, pero está bien, ¿por qué? Era Ramiro Mentira. Sí, era más rápido por Igual, gusto. un tema que No, pero dijiste vos, laburaba 9 horas, Y pagaba sí. la facultad con parte Está de bueno. mis ingresos y obviamente no me alcanzaba para todo. sí, un tema que dijiste vos es, dijiste, no mentira, cuando vos hablando con nosotros que trabajamos con este tema, mucha gente dice, después nos cuentan
que viven con los padres, pero como que le da vergüenza Claro. contar que están viendo con los padres. La verdad que es una realidad. Es una digamos, realidad económica que se económica impone. y que Sí, obviamente no obvio. tiene nada que ver con la persona, sino con la situación del país, pero da un poco de vergüenza y cuando estamos charlando de eso terminamos a veces alguna nota o charlando con la gente y nos dicen, sí, yo vivo solo o yo volví de vuelta a la casa de mis viejos. Y claro. Ayer veía el dato de la tasa de natalidad en el país y en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires cae drásticamente, viene en caída hace bastantes tiempo, años. sí, sí. Pero acá también imagino que se da como una suma de factores. Corregime si me equivoco. No, de hecho, gente que desde ¿Y si que, vivís con que tus dice viejos? es imposible. Claro, bueno, Claro, a empezar a hablar. Si vivís No, con tu pero viejo digo, estaba es bastante imposible, complicado. es difícil. Bueno, no uno de los chiste. casos que te contaba de los chicos que hablábamos nos decía, yo me cuesta mucho tener una pareja, porque ahora estoy con mis viejos, Claro. ¿cómo hago para tener una pareja Ay, estable? no, claro, entonces arruina todo. empieza a tener un montón de condimentos. Y eso que decías vos, la tasa de natalidad descendió drásticamente después de la pandemia en la Argentina, para la ciudad de Buenos Aires sobre todo, bajó la tasa de fecundidad también, y el otro dato es que los matrimonios, el promedio en la ciudad de Buenos Aires era 25, a los 25 años se casaba una pareja en promedio, y hoy estás en 32, 33 años, con lo cual vos tenés muchos cambios poblacionales que también van marcando este tema. Claro, estás haciendo mierda la estadística vos. ¿Se casan a los 32, 33 años? El promedio en la ciudad de O sea, Buenos el Años. año que viene. Se tiene que casar. Te toca, si no- Juanchi. No, pero el ¿Y promedio. vos qué? No, Tenés que yo volver ya al estaba. 2010. Es el promedio. Yo Si soy se el casó a error- 25, él tiene hasta yo los soy el 37, error 38. Claro, Sí. es verdad. Fernando, yo te quería preguntar por los créditos hipotecarios que dijiste al principio, no hay. Veo en los medios mucho en estos últimos meses como boom de créditos hipotecarios, hay nuevos créditos. ¿Eso cómo se condice con esta otra afirmación de no hay? Por un lado, todo lo que está surgiendo ahora es nuevo respecto, o sea, Claro. no lo podemos está medir medido, porque... claro. sí. Y por otro lado, la cifra que están diciendo de los que preguntaron es muy baja respecto a esta población. Vos pensás que hay 2.300.000 jóvenes que viven con sus padres, y el banco que más nombró dijo que había 50.000 consultas, con lo cual, digamos, si vos pensás todo lo que se da es muy poco respecto a lo que se puede llegar a dar. Todavía no hay mucho crédito hipotecario dado, pero si fuera el récord, digamos, duplicando la tasa del 96, que fue uno de los más altos, No tendría incidencia no tampoco. tendría la incidencia muy fuerte. Nosotros decimos que para que este índice realmente cambie debe haber crédito hipotecario durante 10 años. Sostenible, claro. 10 Política- años una política de Estado. Claro, una política de Estado, 10 años, y de hecho en los países donde esto funciona y menor tasa de esta, hay subsidio a los jóvenes en las tasas, digamos, con donde vos la tasa Claro. la financiás también. El Estado no le hace la casa a los jóvenes, sino que financia parte de la tasa del crédito hipotecario. Entonces, ahí una política por 10 años de ese estilo podría tener algún cambio en esta variación. Si no, estas políticas tan coyunturales de crédito no O sea, modifican. si hoy se implementara esta política de Estado, vos venís en 2034 recién y nos decís, Podría estar en... empezó a bajar un poco la Sí, tasa. o te podría estar en 3 o en 2 y algo. Tremendo. Y el mejor dato es de 2004, El mejor dato que tenemos nosotros, 2004, sí. pero no se condice con datos de salarios promedio más altos. Digo, porque hubo mejores salarios que en 2004. Sí, bueno, ahí también, por eso, ahí No sé, 2007, Otros factores, 2008. puede haber 2010. otros factores, digamos, el factor cultural también pesa mucho, digamos, el factor cultural pesa mucho, y lo que ves sí que en los donde ves que aumenta el pico es en las épocas de crisis, ahí sí llegás casi siempre entre el 35 y el 40%. Igual tenés, por ejemplo, Italia, que es un país que está mejor que nosotros, que la tasa da bastante parecida Ah, a la ¿sí? nuestra. Sí, sí, Ah, mirá. da 44 y algo, da un poquito Estamos más. re bien. No, O Italia tenés- está re mal. Andá, Fernando. pero tenés los países sajones, Francia estás en 11, Alemania estás en 13. O sea, la verdad que la mayoría de los países sajones estás por debajo de 2 cada 10. Pero no puede ser algo, no sé si es tu campo de No, dale. análisis de estudio, pero además de la cuestión económica, este dato que vos dijiste de muchos rescindieron el contrato me parece clave, pero no puede ser también que la juventud se extienda y haya gente que quiera vivir con los padres. Estoy tratando de ser buena No, con... está bien, es lo que decía, la cuestión cultural también pesa, o sea, Sí. la cuestión de estar con la familia. En Italia capaz son más así. De que te resuelve muchos problemas, de que vos tenés contención, digamos, eso también es parte de lo que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar por qué da este número, digamos, no es solamente lo socioeconómico, pero digamos, en la Argentina hay un déficit habitacional de 1 millón de viviendas, y cuando vos ves el dato, con los que más pegan es con los jóvenes, con lo cual vos ahí tenés un dato clave. Vos cuando analizás el censo te aparecen varias cuestiones, algo un poco de esta edad. Aparece por primera vez en el censo de población el 9% de adultos mayores de más de 65 que no son propietarios. Eso no existía antes en la Argentina. Claro, Entonces ya claro. te aparece gente que llegó en todo su estadio de la vida
que en Argentina siempre se compraba la casa al final, digamos, en algún momento Sí, de tu sí. vida llegabas a la casa. Bueno, ya te muestra el 9% que no llegó. Jubilados inquilinos, digamos. Exactamente, que eso no existía en Argentina. Ya Claro. tenés 9, que es poquito, Sí. pero para un país como Argentina es un montón. Después tenés en el rango etario de 40 a 60, tenías el 80-90% propietario, hoy tenés abajo el 70%. Y cuando haces el total del país, tenés el 50% de inquilinos. Claro. O sea, vos tenés un país que era un país de propietarios, está en el 40 y pico, pero que estás casi llegando al 50%. Casi el 50% de los argentinos es inquilino. Está llegando, si está en el censo marcó 40 y algo, pero todas las encuestas de hogares marcan siempre un poquito más. Con lo cual estás llegando, por eso, el sueño de la casa propia está muy lejos y donde más impacta, donde se ve el número más claro, es en esta población entre 25 y 35, que antes era el que primero, digamos, salía a buscar un alquiler, a buscar un terreno, y hoy claramente te muestra que no. De ahí cuando Milei dice que los jubilados no son el sector más pobre de la Argentina, me parece que un poco habla de eso también. Sí, la De que pobreza por lo estructural. general Todavía pueden perder su casa. Bueno, dicen que tiene cierta estabilidad por eso, porque tienen propiedades y tal vez tienen otra espalda que un joven, un pibe de 25 años no. Pero me Tampoco, parece que por ahí va. tampoco está tan registrado. O sea, lo más cerca que tenemos de chequear el tema del inquilinato es el censo, pero entiendo yo que al no haber estadísticas concretas Claro. del el índice de alquileres, ¿no? De cuántas personas son propietarias de cada propiedad, no podemos saber efectivamente cuántas personas se benefician de un alquiler para aumentar sus ingresos, ¿no? Por fuera de no pagar su propio alquiler, quiero Sí, decir. sí. Eso es parte de los vacíos que deja la no legislación o nula sobre el tema de los alquileres. Sí, sobre eso no hay nada, y bueno, obviamente después de la derogación Claro. no hay ningún tipo. De hecho, antes de la derogación estaba el tema del alquiler social, que era un tema que, más allá que no se había implementado, estaba en la ley, Claro. y eso perdió vigencia. La pregunta creo que es en qué, o sea, vemos estos datos y obviamente uno más allá de el porcentaje que se puede sumar por coyuntura, por contexto, por actualidad, si se quiere, hay un porcentaje estructural muy alto que es 30% aparentemente. La pregunta es ¿en dónde la jodimos? Para que nunca pueda bajar de ese 30%, de que por lo menos 3, hoy son 4, pero antes eran 3 en el mejor momento de las últimas 2 décadas, 3 de cada 10 jóvenes de entre 25 y 35 no pueda vivir solo. Creo que la respuesta está en la falta de política de Estado, ¿no? En que venga el gobierno que venga, sostenga bueno, una política de Estado que tienda a dar soluciones habitacionales. Sí, te soy más duro todavía. A ver. No hay una política ni de gobierno. No hubo política Claro, casi de bueno. gobierno con el tema de política habitacional. No hablemos de este gobierno que lo dice que el mercado lo solucione, pero la verdad que cuando uno analiza la historia de la vivienda en Argentina, por lo menos desde el 60, que no había déficit habitacional, hasta ahora, cada vez se fue peor, digamos. Hubo algo de procrear, digamos, vos tenés Eso, alguna... vengo son- a casos cercanos. sí, Tenés pero- el procrear en el kirchnerismo y ponele los créditos hipotecarios UBA en el macrismo. Claro, pero son Y- igual son pocos. Porque hubo mucho. Sí, El de plan, juego el crítico. plan federal de vivienda también durante el kirchnerismo, que fue mucho más grande incluso que el Procrear, pero el tema es que por los números que vos dabas, yo no me acuerdo la cifra exacta, pero era algo así como 100.000 viviendas, Nosotros algo hicimos un así. estudio del total de las viviendas realizadas entre censo y censo 2010-2020. El Estado, todos los estados, provinciales, nacionales, Sí. hizo el 7% de la vivienda. Claro. Que es muy poco para toda la crisis habitacional que hay. Claro. Es más, es menor que el crecimiento Que el vegetativo. crecimiento, por Entonces eso, vos claro. tenés un problema estructural de que la Argentina no construye vivienda solamente para los sectores más acomodados. Vos ves el mapa de la Ciudad de Buenos Aires y se construye, nosotros hicimos un estudio también, el 50% en el eje norte para gente que ya tiene vivienda. Claro. Entonces termina siendo vivienda de renta y muchas terminan estando vacías porque es solamente para renta. Con lo cual, crecen los barrios populares, y no hay vivienda para sectores medios. O sea, no se construye viviendas para sectores medios en Argentina hace años. Y tampoco hay propuestas, porque me acuerdo No, no de hay la ninguna. campaña electoral, creo que casi exclusivamente Juan Grabois hablaba con una propuesta muy concreta de las tierras para las familias y que Tal había cual. un sistema para inscribirse, pero después en las plataformas de los otros candidatos y candidatas estaba casi ausente el Sí, tema. de hecho, el día del debate Sí, pasó de total, largo, o sea, total. era- Sí, Sí, a nadie le importaba. Nadie ¿no? dijo nada y es uno de los temas centrales de la... Digamos, cuando ves los temas estructurales en Argentina, el tema de la vivienda es un tema estructural. Más si haces una encuesta entre los jóvenes. No, por eso que y ahí sí tenés un tema que también se había construido algo que los jóvenes no quieren una vivienda, se había construido como... La nueva moda. La nueva moda Tener de, casa. le gusta ¿Para no qué? tener vivienda. Le gusta viajar, Soy le gusta... nómade. No, soy prefiero la vivienda. Por eso, pero no, lo que demostró el crédito, esta presentación de
crédito hipotecario, es que la mayor presentación fueron de jóvenes. O sea, cuando Claro. los bancos decían, de estos 50.000 que les contaba, 40.000 eran jóvenes. Entonces, como no querían. Bueno, el tema no es que querer o no querer, es poder o no poder. o no poder. O sea, Claro, no, y aparte- estaba el tema de que producto de los altos niveles inflacionarios, tasas también muy altas, había poco crédito hipotecario, era imposible proyectar comprarse una vivienda y entonces los pocos ahorros que tal vez tenía una persona de clase media decía, che, me la gasto en vacaciones. ¿Por qué? Porque no voy a llegar nunca Tal a cual. sacar un crédito y a comprar una casa. Entonces estaba esa lógica. que esa es la lógica, pero es una lógica impuesta, no es que vos decidís. Claro, no es que no fue una no decisión, querer tu sino casa. que era imposible sacar un crédito. De estos datos de la encuesta de 4 de cada 10 jóvenes no logran acceder a la vivienda propia, me llama la atención el dato 35 años. ¿Hay un desagregado de cuántos son de 25 a 30, de 30 a 35? No, está de 25 a 35 Ok. y 35 a 45, o sea, cada 10 años es la franja etaria que calcula el Porque INDEC. 35 es muy grande. Sí, y bueno, pero. Mira, yo digo igual, nosotros con los casos que charlamos, hay mucha gente de más de 35 que le está pasando este fenómeno. O sea, Claro. Y no por deseo, no porque No, le no. guste vivir con los padres. no, Ah, por llamada la de necesidad, sí. sobre todo económica en este Claro, caso. obviamente. Yo quería preguntarte porque entiendo que también según cada provincia, según cada territorio, varía el valor de los ingresos de esos jóvenes para poder afrontar un alquiler o el acceso a una vivienda. ¿Hay algunas ciudades que estén más perjudicadas respecto a esto? Mira, que cuando otras? el análisis está desagregado por ciudades, en líneas generales, las que peor están Sí. son las del norte argentino. Ah, ok. Cuando vas al norte argentino, 5 de cada 10 habitantes siguen viviendo con sus padres. Mirá. Cuando vas a la Patagonia, 4,5. Y cuando vas, digamos, las que están mejores, pero hay una trampita ahí, serían la Ciudad de Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Pero ahí tenés una trampita que es, se suman muchos chicos que vienen a estudiar a la ciudad. Claro. Claro. Y que por cuestiones, digamos, Sí, Muchísimas sí, universitarias. muchísimo. Claro. te baja el índice. Pero si vos sacaras, digamos, cuáles son los porteños que viven con su padre, que Te hacen daría la vida más o acá, menos te parecido. daría más o menos parecido que el resto del país. Pero el norte, sorprendentemente, a mí me sorprendió, pensé que iba, porque hay otras estrategias de vivienda que se dan en el norte, que es el parcelamiento, el crecimiento, digamos, Claro. de lotes y demás. Claro. Hago mi casita en el fondo. Exacto, y pero así. igual está dando por arriba de la media nacional. Ahora, pensando en, bueno, ¿cómo hacemos para revertir esto? Vos decís que tiene que haber una política de Estado, por ejemplo, que tienda a financiar tasa en créditos hipotecarios. Eso es una básica, por decir algo, en el manual. Para empezar a hablar. Para empezar a hablar, no te va a alcanzar, digamos, pero es una cuestión básica. El otro, que ahí los municipios tienen mucho poder, es esto que decíamos, generación de suelo. Hoy el suelo que se genera en las ciudades es para los sectores más acomodados y para las viviendas, digamos, premium y demás. No se genera suelo, no sé, estaciones de tren en el conurbano. La tenés totalmente vacía. Vos podés hacer un plan de vivienda y el Estado poner el suelo, digo, una especie de procrear Claro. mucho más masivo, vos lo podías hacer. Y de hecho se discutió Sí. un poco en la campaña y finalmente no quedó. Entonces vos tenés algunas políticas para generar vivienda. Y después, El alquiler. generar infraestructura. No, digo, porque todas las que estás diciendo son para acceder a la vivienda propia, pero también me parece que falta una regulación como para alquilar. Bueno, y después está todo el tema, nosotros con un montón de ONG trabajamos en lo que es el grupo promotor de vivienda social. Claro. La Argentina tenía un capítulo que es esto, hay un montón de jóvenes que no pueden acceder y el Estado puede ayudar en la subvención, digamos, de ese pedazo, y eso se usa en un montón de lugares del mundo. Algunos países tienen stock de vivienda social, digamos, decir que el propio país tiene stock de vivienda social. Claro. Aquí no lo tenemos, pero bueno, podíamos regular. Y lo que sí también, esto es más polémico, en otros países se hace más, es la vivienda vacante, de Sí. regularla ahí, digamos. Te Hay iba a toda una consultar discusión. por eso. En la ciudad de Buenos Aires, no me acuerdo el número. 20%. Es el 20%. 20% de vivienda ociosa. 20% es lo que el INDEC dijo. Hay vivienda y cuando fuimos a relevar no había personas. Y después hizo un trabajo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace unos años que lo que medían en función del consumo de luz y te daba aproximadamente arriba del 15%. Claro, o sea, está ahí. El 15 y el 20. 20%. Sí. Es que no es, Es muy difícil, mucho, ¿no? no es muy difícil de implementar igual el impuesto a la vivienda No, ociosa, porque Sí. vos decís, bueno, sí, lo ¿Con podés qué medir. criterio lo vas No, a no medir? decía al impuesto, cons- yo decía lo que hacen otros países es Expropiar. junta al propietario. No, tampoco. Junta al Bueno, propietario. podría ser. Expropiar, Berlín, diría. chef. Porque Sí, sí. pero se está ¿Cómo discutiendo se- en un montón de En ciudades. algunas ciudades lo están implementa? discutiendo, pero lo que están haciendo en algunas, digamos, es el propietario muchas veces no lo alquila por cuestiones jurídicas Sí. o por cuestiones de mantenimiento, por algunas cuestiones, el Estado ya aparece como garante entre los dos, digamos. Claro. Entonces lo que hace, digamos, en Escocia, por ejemplo, todo Sí. el sistema de vivienda es, el Estado va y dice, todo lo que tiene propiedad y hoy por distintas razones no lo alquilan, anótense acá. Ah, Todos bien. los que no tienen vivienda y quieren alquilar, anótense acá. Es un Tinder. Es una especie de. un- Sí, pero es que gran parte del mercado Maché, inmobiliario es que es un un mercado totalmente poco transparente. Claro. O sea, no es que vos tenés la transparencia de saber, te mirás una inmobiliaria,
tenés que alquilar porque si no te vas. O sea, es un mercado un poco transparente y justamente lo que y ¿por qué le agrego lo del Estado? Porque muchos de los departamentos, y acá, si vas a La Boca, Barracas, Pompeya, vas a encontrar, hay un montón de edificios que están muy deteriorados. Sí. Entonces, o terminan alquilándolo en condiciones paupérrimas o no lo alquilan. Entonces, ahí el Estado puede tener, de hecho, Horacio Rodríguez hizo en el medio de la campaña una línea que decía eso, de pagar un subsidio para que la gente arregle sus departamentos. Pasa eso, que le duró poco también la campaña de Horacio. Claro, no, bueno, pero eso no se implementó, pero eso es una buena política. Bueno, y algo que sí se hizo en la ciudad de Buenos Aires, te quiero preguntar, la verdad no le presté tanta atención, lo tengo de nombre, es la reconversión del centro, con mucha oficina que quedó vacía, vacante. Ahora, sí tenés otro problema en la ciudad particularmente que tiene que ver con el fenómeno de Airbnb. Sí. Bueno, también, toma todo. Bueno, Airbnb es más fácil. La rentabilidad de Airbnb respecto al alquiler permanente es 5 veces arriba. Con lo cual, hoy ¿Cómo haces? es difícil competir contra eso. Tenés una regulación del gobierno de la ciudad que te dice que tenés que estar en una lista anotada. Si vos entras al listado, hay 8.000 aproximadamente. Claro. Y si vas a las páginas, hay 60.000. Con lo cual, nadie controla esa regulación. Claro. Entonces termina siendo al propietario mucho más beneficioso alquilar temporario, y ahora aparecieron empresas que encima te lo trabajan, te lo administran, porque a veces es difícil, con lo cual hubo un corrimiento y eso obviamente bajó la oferta. Pero cuando viste que ahora se dice volvió la oferta, en verdad lo que nadie analiza es que bajó muchísimo la demanda. Claro. O sea, lo que, excepto las familias que tienen necesidad de alquilar, cuando uno habla con inquilinos agrupados y digamos con un montón de asociaciones que tienen que ver con los inquilinos, lo que te dicen es, mira, lo que bajó, y los datos lo muestran, lo que bajó la cantidad de inquilinos, sobre todo las familias siguen alquilando. A veces se mudan a zonas peores, alquilan más chiquito, digamos, van como buscando su alternativa. Pero el que vive solo, esto decía el 60%, termina dejando el alquiler, con lo cual la oferta, que ahora sí hay más, y lo ves en las páginas web hay mucha más oferta. Esa oferta hay que ver cuánto es oferta real y cuánto es baja demanda. Y el otro tema es que mucha oferta por la ley de alquileres había pasado a dueño directo, y esa sí volvió ahora un poco a inmobiliarias. O sea, las inmobiliarias con la ley de alquileres habían perdido esa regulación. Hoy volvió la inmobiliaria a ser como el centro de las operaciones. Y respecto al centro, la verdad que la Ciudad de Buenos Aires, cuando analizan los censos, en los últimos 3 censos ya se ve que empieza a haber población en el centro. O sea, el centro no estaba tan despoblado como se dice, sino que tiene más o menos el 10% de los permisos de construcción de hace 20 años para acá se están dando en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces ya tenías un proto armado de residencialización. Lo que pasó fue el fenómeno al revés. Lo que se perdió fueron oficinas en el centro en los últimos años. La pandemia. Sí. Entonces ahí... Es que es otra cosa el centro. Es otra cosa. Yo fui oficinista, no sé si sabían, yo fui tesorero. Sí, creo que le diste solo 433 veces. Trabajaba en San Martín y Lavalle. Bueno, micro. Micro, pero no podías caminar en la época en la que yo laburaba. Y hace no tanto tuve que ir a hacer un trámite a la sucursal bancaria del centro y no podía creer la poca cantidad de gente que hay a la mañana. Fantasma. Te chocaban, el subte estaba explotado de gente. De a poquito va recuperando un poco, sobre todo el comercio, pero está muy lejos de los picos históricos. Nada que ver. Y copado por el turismo, que siempre fue una zona igual de mucho. Entonces, sobre eso, la reconversión. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hizo un plan de subsidio a esa reconversión. El jefe de gobierno actual, Jorge Macri, lo dio para atrás, porque cuando uno analiza, la verdad que es medio escandaloso. De cada 10 pesos de reconvertir un edificio, 4 ponía el privado y 6 el Estado, con lo cual terminó siendo, digamos, el propio jefe de gobierno lo dijo, es información pública, con lo cual un plan de reconversión, aparte pensado también para sectores altos, no para sectores de clase media. Entonces, bueno, lo puso en crisis, y lo que ahora está hablando el jefe de gobierno, independientemente de lo que haga, es ir hacia el sur, digamos, que ahí es todo una discusión nueva que se abre en la ciudad. Claro. Si esa reconversión, en vez de darse en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, se tiene que ir hacia el sur. Claro. Que ahí sí podés creer, digamos, vamos a ver lo que pasa, que es para sectores de clase media, porque son los sectores que podrían ocupar esos lugares. Fernando, gracias, de verdad. Estuvo muy interesante. En 10 años ya pusimos la alarma para que vuelva a contarnos. A ver qué pasó. No, yo para los próximos años tengo poca expectativa de que generen políticas habitacionales. Todos con nuestro Pero como charla estuvo buenísima. Gracias, de verdad. Fernando Álvarez de Celis. Perdón, ¿puedo preguntar algo que se dice mucho en el chat? Yo te necesito blanquearlo. ¿Qué? Que hay un parecido entre Sebastián Casone y Fernando Álvarez de Celis.
A ver, La hagamos barba. haceme un wipe. A ver, pantalla partida. No, ¿te sentís perjudicado? ¿Te sentís atacado? No, Tenés derecho, no, Fernando. Está faltando el respeto, Te venimos. estamos faltando de respeto, tenés todo el derecho Hay de algo, decirlo. Sí, hay algo. Si Hay pasás algo. rápido, te digo La nariz que. y la barba ayuda. Sí. Papá, sos. No, te vas de casa, ya te sobra. Papá, vuelvo a casa. Te cae cazón hoy con las cosas. Fernando Álvarez de Celis, director ejecutivo de Tejido Urbano en Crónica Anunciada. Crónica Anunciada 2024. Cállame con un beso.